Conversamos esta noche con la senadora, vicepresidenta de la Cámara Alta, además, Luz Ebensberger. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches, bienvenida a Tele 13 Noche. Muy buenas noches, Álvaro. Gracias a ustedes por la invitación. Al revisar la tramitación, ¿no?, de la reforma que rehabilita el proceso constituyente, nos dimos cuenta que la fecha, el 14 de mayo, es el Día de la Madre. Ahí de inmediato comenzaron los ajustes. ¿Qué va a pasar ahí finalmente? Porque parece difícil hacerlo ese día, ¿no? Está un poco complicado, pero tampoco tanto. Yo creo que efectivamente los plazos es algo que también el CERVEL hizo ver porque están bastante ajustados, nos hizo algunas observaciones y se estableció un plazo para hacer indicaciones hasta mañana en la mañana y ahí vamos a ver cómo podemos arreglarlo sin ¿no es cierto?, modificar los temas de fondo del acuerdo. A mí me parece importante resaltar que aquí hubo casi 3 meses de conversación. Yo soy de aquellas que creen los acuerdos, aunque efectivamente cuando uno llega a un acuerdo no te representan un 100%, porque si no, no sería un acuerdo, sería una imposición. Y uno tiene que partir de la buena fe, que lo más importante acá es resolver el tema, cerrar de una buena vez el tema constitucional, para poder abocarse en cuerpo y alma a los verdaderos dolores de la gente. Sí, ahora, pero ¿está en la voluntad de la mayoría ahí de cambiar el día de votación para cerrar este tema? Quedó un poco en el aire, se hizo presente y siguen a hacer las conversaciones hoy día, en la noche y mañana en la mañana, para ver, ¿no es cierto?, si lo podíamos solucionar o no. Vuelvo a decirte, el CERVEL también hizo algunas observaciones, como que quedaba en el acuerdo que el presidente debía convocar a un plebiscito, decía cuando hay una fecha cierta, para que la obligación de convocar, con todo el respeto que merece el presidente de la República, pero no era necesario y eso te permitía también arreglar alguna fecha, darle un poco más tiempo al CERVEL para los padrones, para la revisión, etcétera. Y claro, nadie se había dado cuenta del Día de la Madre y quedamos en que se revisaría hoy día a ver si podía haber un ajuste. Y en los temas de fondo, senadora, ¿hay espacio para hacer modificaciones al acuerdo o cambiaría mucho finalmente el espíritu de este? Yo creo que siempre hay espacio para mejorar algo, mejorarlo desde el punto de vista de la técnica legislativa, más que del fondo, te diría yo, porque acá lo que hay que hacer es traducir en una norma jurídica un acuerdo político, que no siempre es fácil, no siempre los términos jurídicos coinciden con lo que debe ponerse, o en los acuerdos hay más términos doctrinales que jurídicos, en fin. A mí me parece que es importante respetar el fondo del acuerdo, salvo que haya unanimidad en modificar algo. Yo creo que si tú empiezas a innovar, nos vamos a equivocar como nos equivocamos después del acuerdo del 15 de noviembre y que resultó en lo que todos sabemos que fue un fracaso. ¿Dónde están las banderas rojas, para utilizar la jerga que se mencionaba durante la negociación, en términos de lo que se podría y lo que no se podría modificar del acuerdo a juicio suyo? A ver, yo creo que las banderas rojas claramente están en los principios, en los llamados bordes, ¿no es cierto?, que es como lo intransable. Decíamos hace un momento que los acuerdos son en que cada sector cede, a nadie los va a satisfacer 100% un acuerdo, si no sería una imposición de un sector a otro. Son los bordes, son los órganos que se eligen, tanto el Consejo Constituyente como el Consejo de Expertos, el Comité de Expertos, el Comité de Admisibilidad, etcétera. Creo que un poco las formas que se eligen, el establecimiento de un reglamento, las formas en que se van a reclamar eventualmente cuando alguno de estos órganos se pase de estos límites. A mí me parece que ese es el tema. Otro tema que se discutió harto es la paridad, ¿no es cierto? Sí. Que uno asume que tiene que estar, pero cómo establecerla no siempre es fácil, ¿ah? Y ahí también tuvimos algunas dudas, porque precisamente si no se logra la paridad en el Consejo Constituyente o Constitucional, Sí. Se van a afectar a las regiones más chicas. Exacto. Detengámonos ahí un segundo, una senadora. de las cuales yo represento, digamos. Exacto. ¿Por qué se ha transformado en un problema en su implementación la paridad? Porque no es fácil, porque lo que uno quiere es no meter la mano a la urna, ¿no es cierto? Que pasó en la convención pasada,
por mantener la paridad terminaste perjudicando a las mujeres. Hubo que bajar a 11 mujeres para subir a 11 hombres. Y acá también se establece la paridad con un sistema distinto que parece mejor, pero que de alguna manera también está afectando a las regiones más chicas, que son las que menos eligen. Por ahí alguien decía, bueno, es más justo eso a afectar a aquellas que tienen una mayor población. Yo creo que nunca el tema de la paridad de resultado es fácil establecer. Se estableció un sistema, se le iba a dar una vuelta, pero claramente la paridad es un tema importante también. ¿Cómo establecerlo? No tengo la clave, no tengo el plan B para cambiarlo y que dé acuerdo a todos. Este sistema lo propusieron politólogas, se supone que especialistas, y que sería el sistema que es menos intrusivo, por decirlo de alguna manera, que es menos, que de alguna manera afecta menos la voluntad soberana del pueblo que va a votar Sí. en esa elección. Pero puede que finalmente no se llegue a un 100% de paridad, o sea, 25-25, puede que finalmente esa cifra no cuadre. Puede ser, pero está la norma de que no puede haber más de una persona más de un sexo distinto al otro. Idealmente son los 25-25, va a haber que ver cómo ajustarlo para cumplir con ella, vuelvo a decir, metiendo la mano a la urna lo menos posible. Sí. Le llevo otro tema, senadora, a propósito del fiscal nacional, este proceso que ha sido mucho más complejo que en años anteriores. ¿Cómo interpreta usted esta decisión de la Suprema de desechar un nuevo proceso y finalmente completar la quina? Nomás ha dicho que, o se ha interpretado como una suerte de portazo a la moneda después de los telefonazos del presidente. ¿Cómo lo interpreta usted? A ver, yo creo que no es bueno seguir ahondando en esto porque, como tú señalas, ha sido un proceso bastante tortuoso, sobre todo en el nombramiento de un cargo que yo me atrevería a decir que hoy día es el más importante que debemos nombrar o designar de acuerdo a la situación que vive el país, particularmente la región que yo represento y también la Araucanía, ¿no es cierto? Pero el tema de delincuencia está desatado a nivel nacional. Entonces, contar prontamente con un fiscal nacional es importante. Creo que no fue prudente lo que hizo el presidente. Uno lo puede interpretar como la intromisión en otro poder. Y yo no quisiera interpretar lo que hizo hoy día la Corte Suprema, porque lo que hizo fue simplemente ejercer sus atribuciones y cumplir con lo que establece el artículo 15, si mal no recuerdo, de la ley del Ministerio Público, que le señala que cuando es rechazado un nombre por el Senado, ellos deben ir completando la quina tantas veces sea necesario, mientras existan postulantes que ellos consideren idóneos. Entonces, hoy día lo que hizo la Corte, al decir que mañana va a haber un pleno para completar la quina, es simplemente ejercer sus facultades. Sí. ¿Usted está por respetar el criterio de votación de la Suprema? Ahí, por ejemplo, se dice, hay un candidato que obtuvo 17 votos, los mismos que José Morales, que ya fue rechazado en primera instancia, pero que finalmente esa contundencia en la votación de la Suprema de alguna manera debiese reflejarse en lo que ocurra con la quina o con el nombre que elija el presidente. ¿Ese es el criterio que usted defiende? Mire, cuando hay nombramiento, en este caso el fiscal nacional, de ministros de la Corte Suprema, se forman quinas y uno tiene que entender que cualquiera de los que la Corte ha determinado en la quina son elegibles. Si no, no formaría una quina la Suprema y designaría solo una persona. Claro, es una señal clara de la Corte Suprema en que dos hayan recibido 17 votos, ¿no es cierto?, tan alejados del resto. Uno lo puede interpretar como una señal o no, pero también está dentro de las atribuciones del presidente para elegir a uno de la quina y del Senado para aprobarlo o rechazarlo, están en el ejercicio de cada una de sus facultades. Me parece a mí importante que en este tercer intento, una vez que la Suprema complete la quina, que ojalá el Ejecutivo ahora sí converse con el Senado. El artículo 85 de la Constitución dice que es como un acuerdo del Ejecutivo con el Senado. Claramente hay que conversar. Lo que no se hizo
en la segunda propuesta que el Ejecutivo realizó. Bien, senadora Luz Ebensberger, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Tele 13 Noche. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes, Álvaro. Muy buenas noches. Muy buenas noches.